El aire se volvió pesado con los gritos competitivos de los magnates, cada uno desesperado por superar al anterior. Olviden las baratijas individuales. Le presentaré 100 de las bellezas más deslumbrantes que el sector puede ofrecer, bramó otro. Un príncipe mercante levantó una tableta dorada, gritando, ofrezco 1000 cajas de los últimos módulos de mejora Lobos Espaciales 3. Y si desea una alianza de sangre, sería un honor para mí presentarle a mi propia hija como regalo. Tome todas las posesiones de mi familia, están a sus órdenes. El puro entusiasmo de la multitud se estaba volviendo abrumador, ya que intentaban frenéticamente construir cualquier tipo de puente hacia el joven genio. Esto hizo que Lu Zeng se sintiera un poco avergonzado y abrumado. El joven hizo un gesto de calma, agitando la mano mientras decía, todos, por favor, su entusiasmo ha sido notado. Intentemos consumir y dar racionalmente. A pesar de su petición, la marea de generosidad no cesó. Al instante, recursos valorados en decenas de miles de millones, luego en cientos de miles de millones, fueron autorizados y preparados para el transporte a la superficie del planeta Azure. Pronto, frente al joven, vastas cantidades de recursos de alta tecnología y regalos exóticos comenzaron a apilarse como montañas metálicas resplandecientes, cambiando el paisaje mismo de la zona de aterrizaje. Lu Zeng estaba encantado de ver el volumen de riqueza que se dirigía hacia su hogar. Vaya, vaya, todos ustedes están siendo realmente demasiado amables con estas ofrendas, dijo, con una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. El espectáculo fue verdaderamente impactante para los lugareños. El impacto psicológico fue demasiado grande, haciendo que el grupo de santos marciales del planeta Azure se quedara congelado en su lugar, con sus mentes incapaces de recuperarse del impacto. Simplemente no podían comprender lo que Lu Zeng había logrado en los pocos meses transcurridos desde que dejó su atmósfera, ni cómo se había transformado tan rápidamente en una figura tan aterradoramente influyente en la vastedad del espacio cósmico. En medio de la multitud aturdida, el débil sonido interno de hojas vibrando resonó dentro del cuerpo de un hombre, Tan Sonyu. En este momento, los ojos de Tan Sonyu estaban claros e incomparablemente afilados, brillando con una luz nueva como si acabara de lograr un avance significativo en su cultivo de artes marciales a través de la pura comprensión. Lin Sishan, de pie junto a él, notó el cambio y se volvió para preguntarle suavemente, la hoja corta de tu espíritu finalmente ha sido forjada de nuevo a través de esta experiencia. Unos días después, en un lujoso yate que flotaba perezosamente en el mar de Ningay, Lu Zeng y Don Qingsu estaban vestidos con ropa ligera y fresca, disfrutando de la brisa marina. Parecían una pareja perfectamente normal y feliz en su luna de miel, lejos de la política de las estrellas. Lu Zeng se recostó y levantó la cabeza, entrecerrando los ojos mientras escudriñaba el azul profundo del cielo de arriba. El joven levantó la mano y se quitó las gafas de sol, luciendo un poco cansado. Y ahí viene otra oleada. Incluso después de que el clan de Luo Fang se ha marchado, sigue habiendo un flujo constante de dignatarios que llegan. Afortunadamente, Lin Sishan y los demás se están encargando de las recepciones oficiales, o de lo contrario me moriría de la molestia por los saludos formales. Su hermosa esposa, Don Qingsue, le sonrió desde la tumbona de al lado. ¿No demuestra eso lo increíblemente bienvenido y respetado que te has vuelto en el universo más amplio? El joven se volvió hacia su amada esposa, con sus ojos suavizándose con afecto. Al final, todo se trata de cómo tratas a las personas y el valor que proporcionas. Incluso en los confines fríos del espacio cósmico, esas reglas fundamentales de la sociedad siguen siendo exactamente las mismas. El joven extendió la mano y acarició suavemente la mejilla de Don Qingsue con un toque tierno antes de que su expresión se volviera un poco más seria. Me dirigiré a las profundidades del mar en un momento para explorar un poco, le indicó. Si detectas incluso la más mínima anormalidad o señal de peligro mientras estoy sumergido, advirtió, con su voz baja y protectora, no pierdas ni un latido preocupándote por mi seguridad. Tu única prioridad es escapar de esta vecindad de inmediato. Simplemente corre tan rápido como puedas. Lo sé, susurró Don Qingsue contra su pecho, con la voz un suave temblor de preocupación. Solo, por favor, vuelve a mí en una pieza. Se aferró a Lu Zeng durante lo que pareció una eternidad,
con sus brazos rodeándolo fuertemente como si pudiera anclarlo a la orilla. A medida que el poder de él escalaba a alturas inimaginables y sus responsabilidades se expandían para abarcar galaxias enteras, ella se encontraba atesorando cada segundo fugaz que compartían. Aunque su temperamento natural era tan frío y cristalino como una cumbre invernal, su amor por él la había transformado, haciéndola mucho más proactiva y ferozmente afectuosa de lo que nunca había sido en su juventud. Su maestría sobre el Dao marcial del agua verdadera Xuanbu de nivel 12 lo hacía esencialmente anfibio, cortaba las corrientes con una velocidad y gracia que superaba sus capacidades terrestres, moviéndose como un leviatán primordial de los mitos. Sin embargo, un pensamiento sombrío pesaba en su mente: si la línea de tiempo actual permanecía inalterada, el planeta Azure estaba destinado a la aniquilación total en apenas 8 años. Esta era la certeza fría y matemática que Lu Zeng había derivado al conectarse con las mismísimas leyes de origen del universo. Murmuró para sí mismo bajo las olas, el sonido perdido en lo profundo. Aunque su estatus actual como noble cósmico significaba que podía evacuar fácilmente a sus parientes, o incluso trasplantar cada brizna de hierba a un paraíso distante, la sombra inminente de la destrucción hería su orgullo. Sus cálculos previos habían localizado la fuente de la anomalía justo aquí. Recordaba el terror visceral de su batalla contra el último santo marcial, el momento en que fue gravemente herido y se hundió en la oscuridad aplastante del abismo profundo. Fue allí donde lo encontró por primera vez, esa sombra asquerosa e indescriptible que desafiaba toda lógica. Armándose de valor, Lu Zeng comenzó a descender a las fauces dentadas y sin luz de la caverna del abismo profundo. Mirando hacia abajo a la grotesca célula mutada con forma de ojo incrustada en el dorso de su mano, Lu Zeng comentó: casi me había olvidado de esta peculiar y pequeña curiosidad. La célula latía con un pulso enfermizo y rítmico, reaccionando a algo en el ambiente. Poseía una conciencia especializada y extrasensorial de la amenaza, lo que demostraba que la fuente de la podredumbre se estaba acercando. Dándose cuenta de que cada segundo era precioso, Lu Zeng no perdió más esfuerzo en vacilaciones. Extendió su mano derecha, permitiendo que el poder primordial del origen almacenado dentro de la célula mutada actuara como una brújula. Guiado por esta oscura intuición, se sumergió más profundamente en los confines claustrofóbicos de la caverna del abismo profundo. Para cuando había penetrado más de 40.000 metros en las profundidades estigias del abismo profundo, el tejido mismo de la realidad parecía estarse deshilachando. La caverna ya no era solo una formación geológica, era un cementerio de la física, lleno de grietas espaciales inestables que brillaban con una luz letal y etérea. El lecho marino aquí estaba dentado y desgarrado, asemejándose a un campo de batalla de los dioses. Bolsas de espacio desplazado se manifestaban como charcos engañosos, donde la verdadera profundidad seguía siendo un misterio hasta que alguien tenía la mala suerte de caer en ellos. Incluso un guerrero tan formidable como Lu Zeng se encontró avanzando con mayor precaución, sus sentidos ajustados a su límite absoluto. Examinó el paisaje ruinoso y murmuró: el nexo debe estar exactamente aquí. Esto presagia nada bueno, pensó Lu Zeng, mientras un silencio repentino y sofocante descendía sobre el fondo del océano. El ruido ambiental de las corrientes y los gemidos distantes de la tierra desaparecieron instantáneamente. Por el contrario, la célula mutada en el dorso de su mano comenzó a convulsionar violentamente, bailando bajo su piel como si fuera un animal atrapado desesperado por huir de su cuerpo. Lu Zeng escaneó la oscuridad, sus ojos brillando con poder interno mientras escudriñaba cuidadosamente las sombras cambiantes en busca de cualquier signo de movimiento. De repente, el silencio opresivo fue destrozado por un sonido discordante e inesperado que le produjo un escalofrío por la espalda. Una cacofonía de risas dentadas y maníacas estalló desde el vacío, resonando a través del agua con una fuerza física. De la oscuridad, se manifestó un único ojo de color rojo sangre, mirándolo con una mirada de pura y antigua malicia. Una voz, que sonaba como piedras triturándose y vacío desplazándose, resonó a través del abismo: finalmente, después de tanto tiempo, te he encontrado. ¿Qué en los cielos es eso? La expresión de Lu Zeng cambió a una de profunda duda y cautela.
En lugar de retirarse, se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados mientras escudriñaba activamente hacia el borde brillante de una grieta espacial cercana, tratando de discernir a la entidad detrás de la voz. Sin previo aviso, una mano colosal y pesadillesca rematada con garras afiladas como cuchillas brotó de la oscuridad de arriba. Descendió hacia él con la velocidad de una estrella fugaz, acompañada de una fuerza extraña e indescriptible que parecía anclar a Lucen al lugar, fijándose en su propia alma. Aunque el bloqueo psíquico no paralizó completamente sus movimientos, fue lo suficientemente potente como para ralentizar sus reflejos por una fracción de segundo. En ese agónico latido, Lucen se vio sumergido en un estado de rigidez forzada, sus músculos gritaban mientras observaba la mano masiva, de un negro sombrío, emerger completamente de una grieta espacial gris y turbulenta. El poder puro detrás del golpe era aterrador, suficiente para destrozar los cimientos mismos de la tierra bajo ellos. La mano colosal no cedió, se retorció en el aire con una agilidad imposible, su sombra se cernió sobre él una vez más mientras intentaba atrapar a Lucen desde su punto ciego, moviéndose con un hambre depredadora y un peso aplastante. Mientras se deslizaba entre los dedos que se cerraban de la bestia abisal, Lucen no perdió la oportunidad de lanzar un comentario burlón sobre su hombro. ¿De verdad crees que unos movimientos tan torpes y primitivos pueden inmovilizarme? Lucen pivotó lentamente su postura, solo para descubrir que una nueva grieta espacial, apenas de la mitad de su altura, se había materializado detrás de él con un silencio inquietante. Escupió una maldición por lo bajo. Intentando el mismo truco otra vez, ¿veo? Tratando de arrastrarme a ese espacio de burbuja gris y estancado entre realidades. ¡Ja! Una estratagema astuta, pero ya he probado esa trampa antes. ¿Crees de verdad que tropezaría en el mismo hoyo 2 veces? Incluso el guerrero más simple sabe que la misma táctica nunca funciona 2 veces con un verdadero maestro, comentó con un suspiro despectivo. Lucen observó las manos negras desplazándose y deformándose a través de las grietas ante él, su aura comenzando a hervir. De repente, una violenta oleada de energía estalló de su cuerpo, llamas al rojo vivo de intención marcial ardiendo incluso bajo el peso aplastante del mar. El destello de energía fue simplemente una diversión táctica, un flash para atraer el enfoque singular del oponente. Utilizando esa apertura de una fracción de segundo, Lucen aprovechó la distracción momentánea del monstruo para catapultarse lejos del epicentro del encuentro. Antes de realizar su salida final del abismo, Lucen se dio la vuelta y extendió su dedo medio en un gesto clásico y desafiante de provocación dirigido directamente a la mano negra que se agitaba. Bueno, creo que mis asuntos aquí han concluido. Me retiro ahora. Cruza a este lado si realmente tienes agallas, desafió. El monstruo, habiendo fallado en asegurar a su presa y herido por tal falta de respeto flagrante, dejó escapar un rugido ensordecedor de pura rabia. Te atraparé, insecto. Arrancaré el alma de tu cuerpo y te haré sufrir por la eternidad. Encontraré la manera. A pesar de su furia desenfrenada, la criatura seguía siendo físicamente incapaz de romper la barrera fundamental que separaba sus dos universos dispares. Lucen soltó una risa burlona, adoptando una postura despreocupada y provocativamente pícara. ¿Y cuándo planeas exactamente cumplir esas amenazas? ¿En 1.000.000 de años? Hizo un gesto de despedida. Está bien, no hace falta que me acompañes. Puedo encontrar mi propio camino de salida. De repente, las incontables grietas espaciales que rodeaban a Lucen se tiñeron de un negro abisal. Dentro de esa oscuridad, destellos de blanco grisáceo parpadearon, revelándose como incontables ojos que lo miraban fijamente desde cada ángulo y dimensión concebible. Luego, de cada una de las grietas, una mano negra indescriptible comenzó a abrirse paso hacia él. En un instante, el mar se convirtió en un paisaje de pesadilla, un infierno inquietante y aterrador que confirmaba todas las peores sospechas de Lucen. Dejando atrás el horror, Lucen se impulsó hacia arriba, atravesando los miles de metros de agua hasta que finalmente rompió la superficie del mar. Aspiró profundamente el aire con aroma a sal, sintiendo la luz del sol extraña contra su piel después de la oscuridad del abismo. Mientras caminaba hacia la orilla, la mente del joven se aceleró con las implicaciones del encuentro.
Parece que mi teoría era correcta, realmente no puede penetrar esa barrera por su propio poder, lo que significa que actualmente no representa una amenaza inmediata para mi persona. Soltó un largo y cansado suspiro de alivio, la tensión finalmente abandonando sus hombros mientras regresaba a la playa. El joven jadeó, abriendo los ojos con sorpresa. ¿7 años? Fantástico. La línea de tiempo se ha acortado otro año entero. En este momento, Lucen finalmente pudo confirmar que la calamidad máxima del juicio final que enfrentaba su mundo se originaba enteramente en esa existencia sombría e indescriptible en las profundidades. Este reloj de destrucción representaba claramente el tiempo que la mano negra requería para finalmente erosionar y romper esa barrera gris. No pudo evitar sentir una punzada de ironía. ¿Había sido su propia provocación constante y exhibición de poder lo que había impulsado a la entidad a acelerar su velocidad de excavación? Lucen se quedó momentáneamente sin palabras, con nada más que la amarga comprensión de su propia influencia en la tragedia inminente. De repente, un pensamiento oscuro e intrusivo brotó en los rincones de su mente. Una vez plantada la semilla, se extendió como un incendio forestal desenfrenado, quemando su frágil sensación de seguridad hasta que fue imposible de ignorar. Espera, ¿y si mis suposiciones son demasiado pequeñas? ¿Y si, cuando ese horror finalmente rompa la brecha, trae consigo algo mucho más catastrófico que solo la destrucción del planeta Azure? ¿Y si anuncia un cataclismo capaz de borrar una estrella entera? Un cúmulo de la existencia, o quizás incluso un sistema estelar completo. Esta comprensión envió una oleada de gélida inquietud a través de Lucen. A pesar del brillante sol del mediodía, una capa de sudor fino y frío brotó en su espalda. Si sus temores estaban fundados en la realidad, lo que estaba en juego ya no se limitaba a un solo planeta, esto involucraba la supervivencia de todo el cúmulo estelar de la niebla blanca, y quizás incluso la vida y la muerte de todo el sistema estelar de Heavenly Creek. Los ojos de Lucen parpadearon con indecisión mientras debatía si usar el poder del origen para confirmar esta posibilidad horrible. Dudó, aterrorizado de enfrentar el peor de los casos. Si esto realmente es una amenaza a nivel galáctico, es mejor que enfrente la verdad ahora, se dijo a sí mismo. Afirmo tener la intención de salvar el universo. ¿Cómo puedo retroceder ante el hecho de enfrentar una realidad sombría? La luz cósmica y primigenia de su visión interna parpadeó y se estabilizó. Casi instantáneamente, la verdad deducida por el poder del origen se manifestó ante sus ojos como un decreto ardiente. En 7 años, el Señor sombrío invadiría. El cúmulo estelar de la niebla blanca sería reducido a cenizas y todo el sistema estelar de Heavenly Creek sería transformado por la fuerza en el frente de batalla absoluto contra el lado oscuro invasor del universo. ¿Qué? Un zumbido violento llenó sus oídos, como si una cuerda tensa dentro de su mente se hubiera roto con fuerza brutal. Aunque había predicho racionalmente esta posibilidad, el peso puro de la realidad fue un golpe físico. Una oleada de culpa sin precedentes y sofocante se abatió sobre Lucen. En un instante, cayó en un estado de agonizante autorreproche. Debido a sus acciones y a su presencia, todo el sistema estelar de Heavenly Creek estaba ahora destinado a convertirse en un matadero para el lado oscuro. Debido a él, incontables mundos habitados y vidas, contadas por cientos de millones, se enfrentaban ahora a un final inevitable. Además, debido a su ignorancia y sus provocaciones, la vida de cada habitante en el sistema estelar se había acortado un año entero. «Es todo por mi culpa», susurró, con una expresión de absoluto pánico. Sus ojos se movían de un lado a otro, temblando con una emoción que no podía nombrar. El estado de ánimo en el que se encontraba era una sinfonía de sufrimiento, 100 millones de veces más insoportable que la herida física más grave. Estaba atrapado en un futuro que aún no podía cambiar, sin forma de desahogar su rabia y sin nadie a quien confiar esta carga cósmica. Cada movimiento que hiciera ahora conllevaba el peso de la supervivencia de todo un sistema estelar. Los dedos de Lucen se cerraron en un puño tembloroso y firme como el hierro. 7 años, repitió, siendo el número un mantra de urgencia. Solo quedaban 7 cortos años antes de lo inevitable. 7 años hasta que el planeta Azure fuera consumido y la barrera fundamental entre el lado oscuro del universo y su realidad fuera desgarrada a una escala sin precedentes.
Los señores oscuros lanzarán su invasión con toda su fuerza. El cúmulo estelar de la niebla blanca está programado para la destrucción total, y toda la constelación de Hydra será reutilizada a la fuerza como la vanguardia sangrienta de una guerra galáctica contra la oscuridad invasora. Completamente roída, para poder cargar personalmente hacia la brecha y tapar el agujero con mi propio cuerpo. En esta coyuntura, estos son los únicos dos caminos que me quedan. Un monarca abisal, un señor oscuro con el poder apocalíptico de colapsar un sistema estelar completo, seguramente debe poseer un nivel de cultivo de al menos 14 o 15. Lucent reflexionó sobre las adivinaciones previas que había realizado usando el poder del origen, en esas proyecciones temporales, ¿a qué edad había ascendido finalmente a la asombrosa altura del nivel 15? Entonces no tengo otra opción que trascender lo imposible, decidió, con sus ojos endureciéndose con una resolución desesperada. Se detuvo por un latido para asentar su energía interna antes de liberar un estallido concentrado de su formidable poder mental. El joven extendió su palma, su enfoque estrechándose en la célula mutada con forma de ojo que palpitaba contra su carne, un remanente de un linaje biológico antiguo y oscuro.